Esto es el laberinto de Minotauro BK. Es martes, toca lucha libre, pero hoy no voy a hablar de lucha libre, o sí, porque vamos a hablar del mundo de podcast y la lucha libre, porque voy a hablar de especialmente de un podcast que escucho de lucha libre, uno que escuchaba, y claro, para los que a lo mejor me conozcáis, yo en su día hice un podcast de lucha libre que duró bastante, tenía bastante duración en el tiempo. Luego ya por lo típico, trabajo y demás cosas, se acabó acabando el podcast, pero eh, voy a hablar un poquito del mundo podcast de lucha libre. Voy a empezar con el podcast que más escucho actualmente de lucha libre, que es el gran Último Hombre en Pie con Alejandro Gómez. Y es un podcast diario de lucha libre que tiene bastantes invitados y está bastante bien. Y claro, yo al principio pensaba, uy, un podcast diario de lucha libre, da. Pues claro que da, claro. Es que el hombre habla de WWE principalmente, también habla de All Elite Wrestling y habla de cosas como Impact también, o sea, habla de Japón, habla un poquito de todo. De México no tanto, pero en los últimos programas habla, por ejemplo, de Consejo Mundial de Lucha Libre, toca a veces cosas de AAA, o sea, va tocando un poquito, las independientes también toca. Y a empresas hasta habla a veces como empresas de DDT o todo tiene colaboradores bastante diferentes. Es lo bueno que tú escuchas. Lo bueno es que empieza con una especie de editorial que da su opinión sobre lo último que ha pasado, una noticia o algo que ha pasado en el mundo de la lucha libre. Y después de dar esa opinión del mundo de la lucha libre, pues ya entra con el invitado o invitado, porque hay veces que tiene uno y luego otro. Y hablando de eso, si es el martes, habla del Raw de esa noche. Si es un miércoles, de NXT, del show que haya habido. O si ha habido un PPV, un evento especial o noticias. Que a veces ha pasado que ha habido alguna noticia de que han despedido a alguien o tal. Y está bastante bien. Tiene bastantes invitados fijos que ya van prácticamente casi siempre estos invitados. A mí, por ejemplo, de los invitados que tiene, bueno, ya invitados casi colaboradores son, porque ya van muy a menudo. Paula de Blaza, que se llama en Twitter Blaza Bones, que suele hablar sobre el tema de All Elite Wrestling. Y me gusta bastante su opinión y como ahí que le gusta, por ejemplo, mucho Christian, Frankie Kazarian o otros luchadores y cómo da su opinión y está bastante bien. Luego Luigi también está bastante bien, Luigi suele ir por Raw, o sea, los martes, da su opinión sobre lo que ha pasado en Raw, o sea, bastante bien. Luigi merece mucho la pena como, como da su opinión Luigi. Luego tenemos a Marzandrés. Marzandrés va los lunes. O sea, bueno, esto digo más o menos los que van, porque luego por una cosa a otra varían y ese día puede ir otro. Pero bueno, Mazandrés también, que le tenemos ahí como manager de wrestling y tal. Y que su personaje de wrestling en el wrestling español es Gil como manager, pero luego en el programa lo hace bastante bien, es muy bueno el tío. Y luego mi favorito y con el que muchas veces es por el que los viernes un día donde se acaba la semana y tal y a veces está uno cansado y tal, pues solo por escuchar el último hombre en pie y la gran opinión que da este hombre, porque no suele dejar títere con cabeza, pues solo con eso merece la pena, porque solo por escuchar a Ran Santiago Tomasi, que si no le conocéis a Santiago Tomasi, tiene un canal que se llama Hot Taz y cuenta lo peor, pero sobre todo bueno, cuenta sobre todo lo peor, algo de lo mejor, pero sobre todo lo peor del mundo del wrestling. Analiza historias que han pasado, de anécdotas, de gente, el Dasar on Ring, este documental que echan sobre historias trágicas del wrestling, pues está muy bien. Y ahí Santiago Tomasi habla de wrestling a veces, porque a veces habla de que si, me acuerdo el año pasado que si la reina de Inglaterra, luego de fútbol, bueno, de fútbol en sí, no, de otras cosillas, o sea, habla un poco de todo y luego hablan de wrestling y Santiago Tomasi muy polémico, pero es eso, la salsilla del mundo del wrestling y merece muchísimo la pena, así que muy recomendable este último hombre en pie. Y luego, bueno, hace los sábados un programa especial
que hay que suscribirse por iVoox, Spotify, por las diferentes plataformas. Cuesta unos 2 euritos al mes suscribirse a este programa. Y bueno, suele hacer análisis de programas históricos, de viaja pay-per-views de WWE, cuenta anécdotas, rivalidades que ha habido. Últimamente ha puesto una sección que es que hubiera pasado si. O sea, muy bien este programa de los sábados, que está muy bien. Y por 2 euritos tenéis ahí descubriendo lucha libre, que te cuenta lucha libre en el Congo, en Argentina, en la India. O sea, brutal. O sea, muy bien, muy recomendable este último hombre en pie. Y bueno, yo empecé en el mundo del podcast escuchando, porque empecé escuchando a Solo Wrestling, que tenía un programa ahí que era Solo Wrestling. Si no lo conocéis, es de las principales, la principal web ahora mismo de referencia, y lo ha sido casi siempre, de lucha libre en España. Ya en Latinoamérica es distinto, está Super Lucha, pero ya ha habido muchísimas más webs que han surgido. Y bueno, escuchaba el programa que había con Sebas y con Cookie, que era Pedro Vallespín, que la llamaban Cookie. Y bueno, estaba bastante curioso, mucha gente que aparecía, entrevistas, mucha gente. Y en ese programa conocí, entre otros, que luego a Carles Gascó. Carles Gascó fue en su día comentarista, que no sé si lo sabréis, de TNA en España, que TNA se retransmitió por Antena 3. Se retransmitió, duró muy poquito, creo que llegó a durar un mes o menos. O sea, enseguida las audiencias no son las que se esperaban y enseguida lo quitaron. Esto que pasa con el wrestling en España, que enseguida en televisión, si no da mucha audiencia, enseguida lo quitan, cosas que no pasan con otros programas. Pero bueno, enseguida lo quitaron y ahí conocí a Carlos Gasco y otra gente. ¿Y a dónde voy con esto? Que luego, pasado unos años, en 2010, primero conocí a Rafael Insunza, que tenía la web de pressingcast.org, una web donde sobre todo estaban ahí prácticamente todos los títulos, noticias. También poníamos muchas noticias y yo empecé haciendo noticias de México, Japón. Y claro, había la casualidad que Rafa Insunza en esa época tenía un podcast que yo empecé a escuchar, que entre el podcast, principalmente en la época en que yo les escuchaba, estaban Rafa Insunza, Salva Hernández, que era como el presentador, que ha estado en la radio, está ahora en programas de coches, está ahí por todos los lados. Y luego estaba Luis Rubia, que los que me escuchéis en el programa de Back to the Game de videojuegos, es ahora Min the Game. Estaba ahí en ese programa hablando de lucha libre. Y ahora le hemos tenido en Min the Game de invitado y siempre le tenemos ahí de oyente poniendo sus conocimientos sobre el mundo de videojuegos. Al bueno de Min the Game, Luis Rubia. Teníamos también otra gente como Miguelín, y luego se añadió también Carlos Rascó, ¿vale? Carlos Rascó, que ha hablado, que era comentarista, pues luego se añadió a Stream Pressing, ¿vale? Este programa que ahora se habla un poquito de todo, WWE y de otras cosas. Y luego hubo otra tanda de añadidos, y entre ellas estuvo Pablo Ortiz García, que es escritor, que ha escrito varios libros sobre el lenguaje gestual, sobre los Simpsons. También tiene novelas un poquillo así eróticas, pero de otro enfoque, desde el enfoque femenino. O sea, está bastante bien. Y luego yo, casi como último, me añadí yo al podcast. Yo hacía un poco la sección de México, Japón, aprovechando que yo en la web que estaba, porque ya dejé, porque bueno, más que dejarlo es que persicaz.org dejó casi como desistir, ya estaba inactivo. Y yo ya me añadí a este podcast de Stream Pressing, y luego me añadí, bueno, fue casi a la vez una cosa y otra. Y luego me añadí a la web de KGB Wrestling, que luego se transformaría en su día en Planeta Wrestling. Esta web yo hacía la sección sobre todo hacía la sección de Japón y México. Luego hacía muchas entrevistas y luego hice algunos shows dando cobertura, shows en España, haciendo entrevistas a luchadores españoles. Y pude hablar, que es un honor casi, pude hablar en su día con Aki, que ahora es el nuevo Action.
pude hablar con él, un chaval muy majete en esos principios que estaba empezando. Le pude ver en vivo y hablar con él y muy majete el chaval aquí, que ahora está empezando en WWE, está en NXT. Es probable, yo creo que va a acabar saltando a SmackDown o Raw. Yo creo que el luchador es enmascarado, muy ágil y muy completo. Es muy completo y le veo mucho futuro. Y eso, el programa este de Stream Pressing, íbamos haciendo entrevistas, hablando, haciendo programas, o sea, nos lo pasábamos súper bien. Era un programa que estaba muy bien. Ahí todos los que estábamos haciendo bromas y tal. Luego teníamos al final del programa, teníamos, al principio solíamos hablar de lo que había pasado WWE, luego se habla un poquito de TNA, porque era la época que TNA, como que este podcast era sobre 2010 hasta 2016 prácticamente, y claro, era la época que TNA estaba arriba, que hacía buenos shows, luego justo coincidió que fue la época que vino prácticamente Hulk Hogan y compañía y lo fastidiaron, pero aún así TNA era prácticamente la época, la segunda empresa. A nivel mundial casi y a nivel americano. Estaba WWE y luego TNA. Así que hablábamos de WWE, luego de TNA. Yo tenía mi sección, aunque en algunas partes del programa también si quería dar mi opinión la daba, pero yo tenía mi sección con Japón, con México. Luego Miguelín tenía también su sección, o sea, había varias secciones. Eh, y luego Pablo también hablaba sobre todo, Carlos también Carlos también lo bueno es que hablaba de lucha libre femenina, que tiene su empresa que es CW, que se está centrando sobre todo en su femenino, se apostó mucho por la lucha libre femenina en España, trayendo a gente como Nikki Cross que ahora está en WWE, pues estuvo en su día en un show en WWE, en España, estuvo ahí, en un show independiente, o sea, merece muchísimo la pena y apostó por ello. Y en los programas de Stream Pressing pues hablaba de la lucha libre femenina y lo destacaba mucho. Y de la japonesa, que ahora se ha demostrado que es la mejor lucha libre del mundo, la lucha libre japonesa femenina. Y hablaba de ello y estaba muy bien. Así que Stream Pressing, este paso en el podcast de la lucha libre que hice. Y ahora, bueno, ahora desde la 20 minutos VK, hablando un poquito de Japón, de México, noticias, cosas históricas a veces hablo. Y, y bueno, hemos retomado el mundillo del podcast en la lucha libre. Y ahí un poquito contando mi paso por el podcast de la lucha libre. Nos vemos en siguientes programas y adiós.